Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 17 Parte 1 Academia de Magia de Tristane. Reino de Tristane, Alcagenia. Mientras Kirche von Zerbst se recostaba en la cama, con las piernas colgando del borde y moviéndose ociosamente de un lado a otro, su mente daba vueltas. Ella y Tabitha esperaban en la habitación de Tabitha, con solo la tenue luz de las velas y la luz de las dos lunas que brillaban a través de la ventana para iluminar su entorno. Creaba una atmósfera casi opresiva, especialmente teniendo en cuenta lo que estaban a punto de hacer. En tan solo unas pocas horas, justo antes del amanecer, todo para lo que ella y Tabitha se habían estado preparando ilícitamente comenzaría. El equipo de rescate partiría para encontrar y recuperar a la extraviada Louise de la Valliere de donde quiera que hubiera ido, y ellas se infiltrarían junto a ellos. Las dos chicas y Silpit sabían que este día llegaría eventualmente. Se habían estado preparando para ello desde que el tío de Tabitha le dio la misión de infiltrarse en el rescate en primer lugar. Para gran alivio de Kirche, los preparativos habían salido a la perfección, sin que nadie sospechara lo que estaban haciendo. Habían conseguido uniformes, pociones, comida y agua. Silpit pudo hacer un trato con un espíritu que le permitiría lanzar su magia de transformación. Kirche incluso había podido, sin esfuerzo, darles a los tres plebeyos que habían decidido reemplazar las pociones para dormir gracias a un poco de coqueteo. No importaba si eras noble o plebeyo. Parpadeabas un par de veces, susurrabas algunas palabras dulces y exponías un poco el pecho, y se convertían en arcilla en las manos de Kirche. En este caso, eso significaba prestarle atención a ella y no a la poción que les echaba en las cervezas. Era una poción de acción lenta, una que haría que el objetivo se adormeciera increíblemente antes de finalmente dormirlo durante 12 horas completas. Para cuando despertaran, el equipo de rescate ya se habría ido. Una parte de ella se sentía culpable, pero el resto sabía que tenía que hacerse. De cualquier manera, Kirche supuso que probablemente esta sería su última noche en la academia. En cualquier caso, ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Dejando escapar un suspiro, giró la cabeza para mirar a Tabitha, que estaba sentada en una silla leyendo un libro. Queriendo distraerse, Kirche preguntó: ¿Qué estás leyendo? Tabitha pasó una página en silencio y luego, sin levantar la vista, respondió: El héroe de Ivaldi. ¿Ivaldi? ¿No es una historia más popular? Sí, pero me gusta, admitió Tabitha mientras seguía leyendo. Kirche la miró un momento, luego se encogió de hombros y preguntó: Bien, ¿de qué se trata? Pensé que ya lo sabías. Bueno, hay tantas versiones diferentes, tengo curiosidad por saber cuál estás leyendo. Tabitha hizo una pausa por un momento y luego respondió: De acuerdo. Esta versión trata sobre una princesa llamada Lu, que un día es secuestrada por un dragón. Cosas típicas de cuentos, comentó Kirche, pero Tabitha la ignoró y continuó. Este dragón era poderoso y mortal, con garras afiladas como navajas, colmillos monstruosos, escamas impenetrables y un aliento de fuego. Fue capaz de superar cualquier intento del rey y la reina por salvar a su hija. Con el tiempo, la mayoría llegó a creer que sería imposible salvarla. Pero entonces, de la nada, apareció Ivaldi. Un chico plebeyo que era amigo de la princesa a pesar de sus diferencias de estatus, reveló Tabitha. Armado solo con una espada y un arco, y bendecido por la protección divina del fundador y una mano izquierda brillante, Ivaldi se enfrentó al peligro para rescatarla. Contra todo pronóstico y sin entrenamiento, logró matar al dragón y llevar a la princesa Lu a casa sana y salva. Terminan casándose y viviendo felices para siempre. A pesar de lo cursi de todo, Kirche no pudo evitar sonreír cálidamente. Luego comentó: Un plebeyo salvando a la princesa y convirtiéndose en rey. Creo que puedo adivinar por qué es tan popular. Cada reino tiene al menos una docena de variaciones, confirmó Tabitha. A veces el dragón es un elfo o un señor oscuro con un ejército enorme. Otras veces la princesa simplemente se pierde en el bosque. Pero en todas las historias, Ivaldi era solo un chico que apareció de la nada, superó obstáculos imposibles y la salvó. Sé que es una historia popular, pero siempre la disfruté. Kirche se inclinó lentamente para mirar a Tabitha mientras una sonrisa pícara se dibujaba en su rostro. A pesar de no mirarla, Tabitha de alguna manera pudo percibir la expresión en el rostro de la germana y preguntó secamente: ¿Qué? Oh, nada, descartó Kirche con un gesto burlón de la mano. Solo que creo que finalmente lo descubrí. ¿Descubriste qué? Preguntó Tabitha, y luego agregó de inmediato: Espera, no importa, no me interesa particularmente tu tipo.
Tabitha, interrumpida, solo pudo mirar a Kirche por un momento, sus ojos se abrieron brevemente por la sorpresa, luego murmuró. ¿Mi tipo? Sí, tu tipo, comentó Kirche. Más específicamente, el tipo de chico que te interesa. Ahora más divertida que otra cosa, Tabitha preguntó. ¿Y cuál es, exactamente, mi tipo? Caballeros de brillante armadura, obviamente. Exclamó Kirche con orgullo, señalándola. La verdad es que me sorprende no haberme dado cuenta antes. Al fin y al cabo, eres una princesa. No, no lo soy, protestó Tabitha, solo para recibir un gesto de desdén de Kirche con la cabeza y un ademán con la mano. Eres de la realeza de Galia, señaló Kirche. El punto es que te ves a ti misma como la princesa Lu, atrapada en una situación inescapable con tu familia incapaz de ayudarte. En este caso, tu dragón es tu tío loco, que también es el rey de Galia, obligándote a hacer lo que él te ordena. Aparece Ivaldi, tu caballero de brillante armadura, que te salva sacándote de su agarre por completo. Ah, es tan adorable. Tabitha miró a Kirche por un momento, luego puso los ojos en blanco y volvió a levantar su libro hasta su cara mientras decía. Estás loca. Tal vez, pero ¿por qué intentas ocultar un rubor detrás de ese libro? Replicó Kirche con una sonrisa pícara, lo que provocó que Tabitha bajara el libro y expusiera el ligero rubor que le cruzaba las mejillas. Ja, lo sabía. Volvió a poner los ojos en blanco, y luego Tabitha preguntó. ¿Por qué estás más centrada en mi vida amorosa que en la misión increíblemente peligrosa y arriesgada que estamos a punto de emprender? Porque prefiero centrarme en tu vida amorosa, para ser honesta. Es más divertido y menos aterrador pensar en ello. Al menos un poco, admitió Kirche, luego suspiró y se recostó en la cama. Mirando al techo, continuó. Pero supongo que no podemos centrarnos solo en las cosas divertidas para siempre. Tabitha cerró los ojos y asintió, luego cerró el libro de golpe y respondió. No, no podemos. Levantándose de la silla, Tabitha devolvió el libro a la estantería y miró lentamente a su alrededor por lo que sabía que sería la última vez, tratando de grabarlo en su memoria. Luego preguntó. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a llegar allí, nos atraparán eventualmente, nos expulsarán, luego encontraremos a Louise y la traeremos a casa. Eso es lo que va a pasar, respondió Kirche, levantando el brazo con desgana mientras hablaba. A pesar de sí misma, Tabitha no pudo evitar sonreír ante la indiferencia de su amiga, incluso mientras decía, suenas tan segura. Vamos con algunos de los mejores magos del reino, y los plebeyos tampoco se quedan atrás. Estaremos bien. ¿Y qué hay de Louise? Estoy aún más segura de ella, admitió Kirche. Puede que no me haya caído muy bien, pero si tiene algo a su favor, es determinación y rencor. Está viva, donde quiera que haya ido. Todo lo que tenemos que hacer es encontrarla. Tabitha no dijo nada, en cambio miró a Kirche mientras la chica germana finalmente se dejaba vencer por el sueño. Tomando sus suaves ronquidos como señal, Tabitha susurró una suave brisa por la habitación para apagar las velas, luego se sentó en su silla. Mientras ella también se dormía, deseó compartir la confianza de su amiga. Con un poco de suerte, tendría razón. De pie frente a una ventana que daba al patio donde Louise se había invocado a sí misma, la princesa Henrietta miró fijamente las lunas roja y azul mientras se elevaban sobre el horizonte. Sin volverse, preguntó. Agnes, dime la verdad. ¿Qué crees que va a pasar cuando tú y los demás se vayan? Bajas, respondió Agnes de inmediato, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Henrietta no pudo evitar hacer una mueca mientras se daba la vuelta y añadía. ¿Tan mal? ¿Querías la verdad?, señaló Agnes. Nos adentramos en territorio desconocido, probablemente con menos personal y menos equipo para lo que podamos encontrar allí. Confío en los hombres y mujeres que vienen conmigo, pero, si esperamos que todos salgan ilesos, nos vamos a decepcionar. La princesa suspiró y respondió. Lo sé, pero, tengo que tener esperanza. No hay nada de malo en tener esperanza, princesa, pero no puedes tomar decisiones basándote únicamente en ella, aconsejó Agnes a su monarca. Tiene que estar atemperada con realismo, de lo contrario cae en una ingenuidad ciega. Henrietta suspiró de nuevo y admitió. Tienes razón. Agnes asintió y continuó. Pero, a pesar de los riesgos y la falta de información, creo que podemos cumplir la misión. Suponiendo, por supuesto, que Louise de la Valliere siga viva. Está viva, de eso estoy segura, insistió Henrietta, negándose a considerar la idea de que su mejor amiga estuviera muerta. Reconociendo que sugerir lo contrario sería un error, Agnes declaró. La traeremos de vuelta a casa. Henrietta sonrió mientras decía. Sé que lo harán.
Si Henrietta conocía la parte incompleta de la declaración de Agnes, no lo demostró, ya que volvió a una postura regia con las manos cruzadas delante de la cintura y preguntó. Ahora bien, antes de retirarnos a descansar, ¿tiene alguna otra preocupación? Había muchas, en opinión de Agnes, pero decidió centrarse en la más apremiante al responder. No confío en la Iglesia ni en sus motivos en esta misión. No son tan altruistas como pretenden ser. Bien, yo tampoco, admitió Henrietta, pero nos guste o no, necesitamos su ayuda. Considérenme firmemente parte de este último grupo. Agnes, no te preocupes, no voy a empezar nada. Una vez que comience la misión, seré profesional, declaró Agnes. Por supuesto, que alguien más causara problemas era otra historia, pero no veía razón para decirlo en voz alta. Henrietta asintió mientras cerraba los ojos y luego susurró suavemente. Aún así, una vez que encuentres a Louise, tu máxima prioridad es mantenerla a salvo. Habrá quienes querrán usarla y, francamente, eres la única en quien realmente confío en todo el equipo. Haz lo que sea necesario para traerla a casa, ¿entendido? Agnes lo entendió perfectamente y endureció su expresión antes de asentir firmemente. No puedo creer que hayas venido, reprendió Eleonore a su hermana menor mientras una desafiante Catleya cruzaba obstinadamente los brazos sobre el pecho y resoplaba. Mi hermanita desapareció y mi madre está a punto de ir a otro mundo para traerla de vuelta, y no pensabas que yo estaría aquí. Señaló Catleya. Es como si ni siquiera me conocieras. Con tu condición, venir aquí era peligroso. Podrías haberte enfermado. ¿Crees que no lo sé? Preguntó Catleya, casi ofendida. He estado preparándome para este viaje durante semanas. Mis sirvientes y yo nos abastecimos de pociones y brebajes, tuve un equipo completo de sanadores en el carruaje conmigo en todo momento. Eleonore, aprecio la preocupación, pero estaba bien. Honestamente, he querido visitar esta parte del reino, esta academia, durante años. Solo desearía que fuera en mejores circunstancias. Con eso, las siguientes palabras de Eleonore murieron en su garganta, luego bajó la cabeza, suspiró y admitió. Lo hecho está. Al menos llegaste aquí sana y salva. Aún así, la próxima vez que decidas irte de la finca, avísanos a tu padre y a mí con antelación, la reprendió Karin desde la silla frente a sus hijas, con Pierre sentado justo a su lado. ¿Para qué? ¿Para que puedas prohibirme venir? Por supuesto, mamá, respondió Catleya con sarcasmo, solo para estremecerse ante la mirada fulminante que recibió. Rápidamente se enderezó y dijo, perdóname, mamá. No estuve a la altura. Karin miró a su hija por un momento, luego suspiró y admitió. Si bien podrías haber elegido mejor tus palabras y tu tono, no estuvo sin justificación. En cualquier caso, si nos hubieras dicho con antelación que deseabas estar aquí, tu padre y yo habríamos hecho los preparativos nosotros mismos. Louise es tu hermana, y mereces estar aquí cuando ella y tu madre regresen, añadió Pierre. Catleya sonrió dulcemente a sus padres, luego frunció el ceño y preguntó en voz baja. Ustedes van a traerla de vuelta, ¿verdad? La matriarca y el patriarca Valiere se miraron mientras un pesado e incómodo silencio se apoderaba de la habitación. Después de unos instantes, Pierre volvió a mirar a sus queridas hijas y admitió. Eleonore, Catleya, aunque vuestra madre y yo tenemos plena confianza en que podrá encontrar a Louise y volverán a casa, debemos prepararnos para la posibilidad de que no lo hagan. Por un breve instante, los rostros de Eleonore y Catleya se ensombrecieron con desesperación. Pero Karin no iba a permitir que sus hijas actuaran como niñas pequeñas, y las reprendió. Compórtense. Son Valiere. Compórtense como tales. Y con esa reprimenda volvieron a una mirada ensayada y endurecida, la que habían mostrado cada vez que su padre había ido a la guerra a lo largo de los años. En cierto modo, esta misión era como ir a una campaña. Incluso con toda la planificación y preparación que se pudiera hacer, las cosas aún podían empeorar en un instante. Una simple mala suerte podría ser suficiente para acabar con su madre y su hermana. La idea de que esta noche podría ser la última vez que vieran a su madre no era agradable, pero era algo con lo que tenían que lidiar, sin embargo. Mientras se enderezaban, Karin continuó. Todos conocíamos los riesgos. Esta misión es increíblemente peligrosa, y las probabilidades de que suframos al menos algunas bajas son prácticamente seguras. Con el fundador como testigo, haré todo lo que esté en mi mano para que Louise regrese sana y salva. Pero aunque confío en mí misma, no haré la vista gorda ante la posibilidad de fracasar. Ustedes tampoco deberían. Eleonore frunció los labios con incomodidad y luego admitió.
Lo sabemos, mamá, pero perdónanos por no gustarnos la posibilidad de que puedas morir. Karin las miró fijamente por un momento, obligándose a mantener la compostura. A decir verdad, estaba aterrorizada ante la misma posibilidad. Que no volviera a ver a sus hijas ni a su esposo, o peor aún, que regresara pero no lograra rescatar a Louise. Era el mismo miedo que sentía cada vez que ella o Pierre iban a la guerra, e incluso después de retirarse tras el nacimiento de Eleonore, ese miedo nunca desapareció. Si acaso, era peor, saber que Pierre podría caer en batalla y dejar a Karin criando sola a sus hijas. Pero no podía mostrar ese miedo a Eleonore ni a Catleya. Ya tenían suficiente miedo. Pero tampoco podía permitir que se ilusionaran con una falsa esperanza, no, era mejor reconocer los peligros y riesgos sin mostrar miedo ante ellos. No tenía intención de morir pronto, pero si llegaba a suceder, Karin sabía que sus hijos serían fuertes. Así que simplemente declaró, no lo haré. El único sonido que se oía en las habitaciones del Papa Vittorio era el de Julio deslizando una piedra de afilar arriba y abajo de su espada. Por lo demás, ninguno de los dos dijo una palabra, contentos de disfrutar del silencio. De vez en cuando, Julio levantaba la vista para ver a su maestro leyendo las escrituras en su escritorio, iluminado solo por la tenue luz de una vela, pero por lo demás se concentraba en mantener su arma. Julio estaba feliz de sumergirse en el silencio, ya que le daba tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que estaba a punto de suceder. Los riesgos y peligros, la posibilidad de fracasar por completo. Era mucho en qué pensar. Finalmente, sin embargo, la voz de Vittorio rompió el silencio cuando dijo, los demás no confían en nosotros. Julio dejó de afilar la piedra y se giró para mirar a su maestro de frente mientras admitía, yo también tuve esa sensación. No confían en nuestros motivos. No puedo decir que los culpe. Solo he sido papa durante 2 años, y la Iglesia, si bien proporciona servicios esenciales a toda Alquegenia, tiene una desafortunada historia de actos indecorosos e interferencia política, confirmó Vittorio, y luego soltó un pesado suspiro. Solo puedo hacer lo que puedo en tan poco tiempo. Y el hecho de que estemos planeando usar a Louise ciertamente no ayuda, agregó Julio, y Vittorio se giró para mirar a su familiar. Otros habrían usado a esa pobre chica simplemente para promover sus propios intereses. Estamos tratando de salvar a nuestra gente. Hay una diferencia, insistió Vittorio. Convirtiéndola en un arma, aclaró Julio. Vittorio guardó silencio por un momento, luego asintió. Desafortunadamente, sí. El silencio regresó, pero esta vez era casi opresivo. A Julio no le gustó, así que rápidamente preguntó. Su santidad, debo preguntar, ¿qué pasa si Louise ya está muerta? Entonces lloraremos su muerte y recorreremos Tristain en busca del próximo mago del vacío, respondió Vittorio de inmediato. Rezo, sin embargo, para que no lleguemos a eso. Tanto por su bien como por el nuestro. Julio asintió. En cuanto a esto último, sin duda ayudaba que las 2 hermanas de Louise estuvieran ahora en la academia, y que la mediana de las Bagliere hubiera llegado hacía apenas unas horas de forma totalmente inesperada. Había sido una grata sorpresa, por decirlo menos. Pero, claro, existía la posibilidad de que, si Louise perecía, su magia del vacío pasara a otra persona del reino. Una de las cosas que al Papa Vittorio le gustaba decirle a Julio era que la santidad de los linajes era mucho menos absoluta de lo que la nobleza creía. Magos y plebeyos habían convivido durante 6000 años. Era inevitable que la sangre se mezclara durante todo ese tiempo. Para entonces, Vittorio calculaba que todo humano en Alquegenia tenía al menos algo de sangre mágica. Quizás no la suficiente para realizar magia, pero sí la suficiente para seguir formando parte del pueblo de Brimir. Más importante aún, significaba que el poder del vacío podría terminar llegando a la población plebeya a través de uno de los muchos linajes bastardos reales, lo que potencialmente dificultaría encontrar de nuevo al mago del vacío de Tristain. Pero, al mismo tiempo, Vittorio creía que las candidatas más probables para el próximo mago del vacío serían una de las hermanas de Louise. Por lo que sabían, el vacío tendía a viajar lateralmente a lo largo de los linajes primero antes de descender. En cualquier caso, encontrar a Louise sana y salva será solo uno de los muchos desafíos que tendrás que afrontar, continuó Vittorio. Mucho más urgente será el Valjac. Julio asintió en completa conformidad, luego admitió. Ojalá supiéramos más sobre ellos. Esa es una de las razones por las que vas, ¿recuerdas? Si queremos derrotar a nuestro antiguo enemigo, debemos conocerlo, señaló Vittorio con una leve sonrisa. ¿Pero qué pasa si no son nuestros enemigos?, preguntó Julio.
Era una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo, especialmente después de su discusión con el profesor Colbert sobre ese mismo tema. Después de todo, la última vez que lucharon contra los Baryab fue hace 6000 años. Muchas cosas pueden cambiar, y claramente han cambiado, en ese tiempo. Vittorio suspiró profundamente y respondió. Aunque ahora no sean nuestros enemigos, lo serán en el futuro. Dudo que nos dejen huir a Tierra Santa libremente. En el mejor de los casos, nos esclavizarían o nos obligarían a unirnos a sus países, arrebatándonos nuestra soberanía. En el peor, nos matarán. De cualquier manera, la paz no será una opción. Julio frunció los labios, sin estar del todo seguro de cómo sentirse respecto a la predicción de su maestro. Por un lado, era bastante cínica y desdeñosa. Pero por otro, tenía razón. Los reinos de Alquegenia no solían recibir con agrado a los refugiados que intentaban huir de una de las muchas guerras que ocurrían con frecuencia en todo el continente, considerando los ocupantes ilegales sin valor o una carga para los recursos, y eso solo representaba unos pocos cientos o miles como máximo. Alquegenia tenía casi 80 millones de habitantes según el último censo. Sería imposible salvar a todos, Vittorio y Julio lo sabían, pero eso aún significaba que al menos cientos de miles intentarían huir a Tierra Santa. ¿Qué países aceptarían alguna vez a tantos? No, Julio se dio cuenta a regañadientes mientras negaba con la cabeza. El Papa Vittorio tenía razón. Era mejor asumir que Alquegenia y los Baryab se enfrentarían con el tiempo y prepararse en consecuencia. Al ver la incomodidad de su familiar, Vittorio sonrió con tristeza y dijo. Tu compasión por ellos es digna de elogio, Julio. Ojalá hubiera una manera de que nuestra gente coexistiera, de verdad. Para los elfos también, por cierto. Pero, lamentablemente, no la hay. O nosotros o ellos, y nunca dejaré de luchar por nuestra gente. Julio alzó la vista hacia los ojos compasivos de su amo y, a pesar de sí mismo, sintió que sus preocupaciones se desvanecían mientras una sonrisa decidida se dibujaba en su rostro. El Papa Vittorio y Julio se acostaron temprano esa noche. Todos lo hicieron, dado que la misión debía comenzar antes del amanecer por motivos de seguridad. La verdad sobre que Louise era una maga del vacío seguía siendo un secreto de Estado, y lo mismo se aplicaba al propio Vittorio. La invocación inversa de Louise estaba enmascarada por sus explosiones características, pero Vittorio no tenía esa cortina de humo. Abrir un portal a otro mundo frente a un público en vivo suscitaría demasiadas preguntas en ese momento, preguntas que aún no estaba preparado para responder. En cambio, se decidió de mutuo acuerdo que la misión comenzaría antes del amanecer, antes de que ninguno de los estudiantes o profesores que no estuvieran directamente involucrados en la planificación de la misión despertara. Se había instalado una gran tienda de campaña color granate alrededor del lugar del ritual, impidiendo que cualquiera que estuviera despierto en ese momento, principalmente algunos sirvientes que se preparaban temprano para el desayuno, pudiera ver. Había guardias apostados en las entradas y alrededor del patio, lo que disuadía aún más a cualquier posible espectador. En definitiva, era una instalación bastante segura en opinión de Vittorio. Cuando Vittorio y Julio entraron en la tienda, la princesa Henrietta, su guardaespaldas Agnès, los Bayeres y el profesor Colbert ya estaban dentro. Los demás fueron entrando poco después, comenzando por los plebeyos y terminando con los nobles. Ambos grupos se separaron casi de inmediato para realizar los últimos preparativos. Los espadachines y hacheros afilaban sus espadas, los mosqueteros llenaban sus sacos de munición y pólvora, y los suministros se organizaban cuidadosamente en las bolsas que llevarían consigo. En comparación con las armas que usaban los guardias de Vittorio, las de los plebeyos eran muy ligeras. Las espadas, hachas y martillos eran lo suficientemente pequeños como para sostenerlos con una mano y ocultarlos bajo sus abrigos. Lo mismo ocurría con las carabinas y pistolas que portaban los mosqueteros. Ni siquiera podían llevar armadura, a lo sumo una cota de malla bajo la ropa de civil. En cuanto a los magos, se encontraban en una situación similar, con la ventaja añadida de tener que preocuparse únicamente por sus varitas. Los plebeyos llevaban la mayor parte de sus provisiones. Había cierta preocupación por las varitas espada que usaban la mayoría de los magos, pero dado su armazón ligero y su pequeño perfil, también podían ocultarse. Obviamente, no se podía decir lo mismo del bastón del profesor Colbert, pero podía fingir fácilmente que era un bastón, así que no era una preocupación real. Richard, Enzo, Allen, cojan esa cecina de allí, ordenó Agnès a los 3 hombres más cercanos a la pila de cajas y barriles que habían movido a la tienda la noche anterior y que contenía las provisiones a granel de las que se abastecerían. Oh, claro.
respondió Allen mientras comenzaba nervioso a hacer lo que se le pedía, lo que provocó que su compañero Erard alzara una ceja. ¿Estás bien, tío? Estás actuando de forma extraña, señaló Erard, y Allen negó con la cabeza fervientemente. No, estoy bien. Simplemente no dormí tanto como quería anoche, declaró Allen, a lo que Erard volvió a alzar una ceja. ¿En serio? Te acostaste antes que ninguno de nosotros. Bueno, excepto Richard y Enzo. Ahora que lo pienso, los tres se acostaron casi a la misma hora, dijo Erard, señalando a Richard y Enzo con la mano extendida. Mientras Richard ignoraba a sus compañeros guardias del interior, Enzo hizo una pausa en lo que estaba haciendo para saludar alegremente antes de volver a lo suyo. ¿Desde cuándo está Enzo tan alegre?, murmuró Eugene entre dientes mientras terminaba de empacar provisiones, lo que Enzo oyó y pareció alarmarlo. Luego volvió apresuradamente a lo que estaba haciendo, aunque se rascaba con frecuencia con evidente incomodidad al observar todo esto. Agnes entrecerró los ojos con suspicacia. No conocía a ninguno de estos hombres íntimamente, ya que solo los había conocido hacía una semana. Pero Erard, Allen y Enzo se comportaban de forma extraña en comparación con lo que había visto de ellos. Principalmente porque claramente intentaban mantenerse apartados en lugar de estar con sus parejas, además de un par de desviaciones extrañas en su comportamiento. Bien, si quieres saber por qué no dormí lo suficiente anoche, ¿conoces a esa estudiante que estuvo coqueteando con nosotros ayer?, preguntó Allen, y el rostro de Erard se transformó inmediatamente en una expresión de sorpresa y comprensión. Uf, no digas más. No necesito oír hablar de esto, dijo Erard con desdén mientras se daba la vuelta y se alejaba con las manos en alto, para gran alivio de Allen. Luego murmuró entre dientes. ¿Qué pasó con suspirar por esa chica de su pueblo? Al oír eso, Agnes frunció aún más el ceño, luego se dio la vuelta y se dirigió a los nobles. Marchando directamente hacia la duquesa Valiere, Agnes declaró. Duquesa, tengo preocupaciones sobre 3 de nuestros hombres. Estoy segura de que es solo el estrés, descartó Karin mientras afilaba su propia varita espada. Pero están actuando de forma inusual. De nuevo, es solo el estrés. Lo he visto suceder innumerables veces antes de cualquier misión arriesgada como la que estamos a punto de comenzar. Te sorprendería cómo se comporta incluso el hombre más disciplinado antes de que comience una misión, especialmente las más peligrosas, dijo Karin, y luego se giró para mirar a Agnes de frente. Agradezco tu preocupación al informarnos sobre esto, pero la princesa y yo hemos investigado personalmente a cada uno de estos hombres. No hay motivo de alarma. Vete, puedes retirarte. Agnes quería seguir discutiendo, pero sabía que no debía hacerlo con un noble. Reprimiendo su frustración, se dio la vuelta y se alejó para reunirse con los mosqueteros y ayudar a llenar más sacos con pólvora negra y balas de mosquete. Sin embargo, no pudo evitar mirar en dirección a los 3 hombres de vez en cuando. Karin, ¿puedo hablar contigo un momento?, susurró el vizconde Guardes al oído de Karin, y ella asintió. Tomando eso como señal, continuó. Tengo mis propias preocupaciones con respecto al Papa y su familiar. Si te preocupa la posibilidad de que la Iglesia quiera usar o explotar a mi hija, Pierre y yo lo sabemos perfectamente, susurró Karin, pero Guardes negó con la cabeza. No eso. Quiero decir, esa es una preocupación, pero no la que quería comentarte, aclaró Guardes, y Karin entrecerró los ojos. Acláralo, ordenó, y Guardes asintió. Se me ocurrió anoche, pero, parece que la Iglesia sabía que los magos del vacío andaban sueltos todo este tiempo. Probablemente los estaban buscando. ¿No dijiste que uno de los últimos tutores privados de Louise era de Romalia y quería enviarla a un internado allí? Karin entrecerró los ojos mientras repasaba ese recuerdo. Sucedió hace 5 años, cuando la familia Valiere había intentado todo lo posible para resolver los problemas de Louise con la magia. Su hija ya había tenido más de una docena de tutores, todos los cuales se rindieron y la consideraron un fracaso. Bastó un solo hechizo mal lanzado para que el romano, cuyo nombre había olvidado, la considerara también un fracaso y recomendara enviarla a un internado en Romalia. Una escuela conocida por admitir estudiantes que no podían lanzar magia correctamente y prácticamente torturarlos durante su plan de estudios. Era tan infame que muchas familias usaban la amenaza de enviar a sus hijos allí como método de disciplina.
Ni Karin ni Pierre consideraron enviar a su hija a un lugar así, ni siquiera en sus días más desesperados, y rápidamente se convirtió en un asunto irrelevante cuando Louise aparentemente lanzó un hechizo con éxito poco después, por supuesto. Más tarde se supo que Eleonore había hecho trampa para darle a Louise su primer éxito, pero para entonces la tutora romana ya se había rendido y habían pasado a otras vías. Siendo sincera, Karin no había pensado en esa tutora en años. Habían pasado tantas cosas desde entonces. Pero ahora que Wardes lo mencionaba, y con lo que sabían ahora, era imposible ignorarlo. Era posible que Romalia y la iglesia hubieran estado observando a Louise durante años como una potencial maga del vacío, esperando el momento de capturarla en cualquiera de las maquinaciones que hubieran planeado. Era un pensamiento oscuro, y la hizo entrecerrar los ojos y mirar con recelo al papa ajeno a todo y a su familiar. Gracias por hacérmelo saber, Wardes, dijo Karin. Me avergüenza admitir que nunca se me había ocurrido. No te culpo. A mí también me preocupó, y era algo en lo que prefería no pensar. Pero Louise es mi prometida, y mantenerla a salvo es mi máxima preocupación, así que no podía ignorar la posibilidad. En efecto, respondió Karin. Estaremos atentos a Julio, nos aseguraremos de que no intente nada con mi hija. Pero no actúes de forma demasiado sospechosa. Por supuesto. Espero que solo esté siendo paranoica. Más vale prevenir que curar, especialmente ahora, dijo Karin, y luego volvió a terminar sus preparativos. El equipo de rescate no tardó mucho en terminar su tarea. Una vez finalizada, se reunieron en dos filas frente al círculo de invocación, con el Papa Víctor y la princesa Henrietta de pie ante ellos. Todos conocen los riesgos y peligros, así que no los aburriré con recordatorios innecesarios, comenzó la princesa Henrietta. Pero no se equivoquen, la misión que están a punto de comenzar es quizás la más importante en la que jamás participarán. En tan solo unos minutos, viajarán a otro mundo para rescatar a Louise de la Valliere. Es imperativo que la traigan de vuelta sana y salva. Esa es su máxima prioridad. Yo seré quien abra el portal que te enviará allí, confirmó Vittorio. Desafortunadamente, sin embargo, no podré sacarte. Abrir la puerta del mundo drenará mi magia durante una semana. Una vez que te vayas, quedarás aislado. La única forma en que podrás regresar es encontrar a Louise y enseñarle el mismo hechizo. De lo contrario, tendrás que esperar una semana para que vuelva a lanzar el hechizo. Si eso sucede, intentaré aferrarme a mi familiar, pero lo más probable es que sea donde llegues. Estás tan bien abastecido como te es posible, pero cuanto más tiempo tardes en encontrar a Louise, más probable es que tengas que buscar provisiones en la tierra. Entendemos los riesgos, su santidad, declaró Julio, hablando por todos ellos, aunque Agnes no pudo evitar notar los breves destellos de sorpresa que cruzaron los rostros de Helen, Erard y Enzo. La mayoría de los plebeyos también lo hicieron, pero como de costumbre, los nobles ni siquiera prestaron atención. Pase lo que pase, el reino de Tristán te lo agradece, al igual que yo, dijo Henrietta, y luego se giró para mirar al Papa Vittorio. Su santidad, cuando esté listo. Gracias, princesa, dijo Vittorio, y luego dio unos pasos hacia adelante. Tomando posición al frente de la congregación, Vittorio se enfrentó al círculo de invocación, abrió el libro de oraciones del fundador y levantó su cetro. Como antes, las antiguas runas aparecieron en la página en blanco, brillando con un azul claro. Comenzó a lanzar el hechizo, cantando las antiguas palabras del idioma de Brimir. Aparte de Julio, que podía entender cualquier idioma que hablara su maestro gracias a las runas en su mano derecha, ninguno de los presentes podía entender lo que decía. Sin embargo, sonaba a la vez matemático y poético. Después de varios minutos de cánticos ininterrumpidos, Vittorio finalmente terminó el hechizo con un floreciente giro de su cetro. Fue entonces cuando, ante sus propios ojos, un portal verde arremolinado surgió. Los miembros del equipo de rescate que no habían visto esto antes jadearon asombrados, sobre todo cuando el portal se despejó y reveló lo que había al otro lado. En lugar del vasto horizonte que habían visto antes, se encontraron con una oscura pared de ladrillos en lo que parecía ser un callejón. Aquí debe haber venido Luisa, murmuró el duque Pierre de la Valliere mientras un papa repentinamente cansado le entregaba a su familiar el libro de oraciones del fundador, y Karin asintió antes de mover el brazo de un lado a otro para dar una orden silenciosa. Comprendiendo la orden de inmediato, Agnes y los demás mosqueteros se echaron sus carabinas al hombro y avanzaron lentamente. Agnes no pudo evitar tragar saliva nerviosamente, luego pasó al otro lado. Se palpó brevemente el cuerpo para asegurarse de que todo estuviera donde debía estar, luego examinó los alrededores inmediatos.
Despejado, anunció, haciendo un gesto para que todos se unieran a ella. El resto del equipo de rescate asintió mientras ellos también pasaban por el portal con las armas desenfundadas. Antes de irse, Karin miró a su familia, todos visiblemente preocupados pero tratando de mantener la compostura. Les ofreció un firme asentimiento y una suave sonrisa, luego cruzó el umbral de otro mundo. Solo cuando el último de los nobles y soldados plebeyos pasó por la puerta, Vittorio finalmente se relajó, dejando caer su cansado brazo y el portal desapareciendo. Una extraña y etérea sensación recorrió la tienda en el último momento antes de que el portal se cerrara, pero lo atribuyeron a un efecto secundario de la magia lanzada y siguieron adelante. Oh, Dios mío, eso fue más agotador de lo que anticipé, admitió el Papa Vittorio mientras se tambaleaba en su lugar. Uno de los guardias se acercó a él de inmediato, agarrándole una silla para que se sentara. Le sonrió al hombre y agregó: «Gracias, Dante». «Vivo para servir, su santidad», declaró el caballero Dante de Génova mientras apretaba su puño contra su pecho en un orgulloso saludo. La sonrisa del Papa se ensanchó, incluso mientras se secaba la capa de sudor que le cubría la frente, y luego declaró: «Bueno, entonces, el equipo se ha ido. No hay nada más que podamos hacer ahora aparte de esperar». Miró a los Balleres. Mientras que el duque y la hija mayor hacían todo lo posible por mantenerse lo más tranquilos y serenos posible, el hijo mediano estaba visiblemente mucho más molesto. Su propia sonrisa se desvaneció, y luego dijo suavemente: «Tranquilo, hijo. Tu madre y tu hermana regresarán. Tienen la bendición del fundador sobre ellas, y ni él ni los dioses permitirán que les pase nada malo». Estaba claro que ninguno de los Balleres le creía del todo, ni siquiera confiaba en él, pero le agradecieron sus palabras de todos modos. Pronto el duque acompañó a su familia de regreso a sus aposentos, dejando atrás a la princesa y al papa junto con algunos guardias. «Supongo que yo también debería irme. El desayuno estará listo en unas horas», dijo la princesa. Hizo una reverencia respetuosa al papa, se dio la vuelta y dejó la tienda. Algunos guardias la acompañaron para garantizar su seguridad, aunque era poco probable que ocurriera algo dentro de la academia. Aparte del castillo de Tristainia, probablemente este era el lugar más seguro de todo el reino. Otro guardia se acercó para darle a Vittorio su cantimplora de agua, que el papa aceptó con amabilidad. Bebió unos tragos, pero por lo demás se contentó con permanecer sentado. Dicho esto, echó un vistazo al círculo de invocación, frunciendo el ceño mientras la preocupación y la aprensión comenzaban a acumularse en su interior. No era una jactancia decir que era el hombre más poderoso de Alquegenia. Como papa, era la cabeza de la Iglesia Católica Brimírica y la voz de los dioses y su voluntad para el pueblo de Brimir. Con una sola palabra, podía cambiar el destino de millones y alterar el curso de la historia. Y, sin embargo, aquí, en esta tienda, era completamente impotente para hacer algo por la gente a la que acababa de enviar a otro mundo. Era otro límite más a su poder absoluto, razonó Vittorio. Uno que le hacía respetar aún más lo que podía hacer. Esa era la naturaleza del poder. Solo los tontos creían que podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran. Todo el mundo tenía límites, ya fueran limitaciones prácticas y físicas, como ahora, o políticas y sociales. Las primeras eran comprensibles, mientras que las segundas eran demasiado molestas. Vittorio se contentó con sentarse en esa silla durante varias horas, dejando que su energía volviera lentamente mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. Finalmente, sin embargo, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las cortinas de la tienda y pudo oír a estudiantes y profesores afuera, supo que tenía que salir y enfrentarlos. Dejando escapar un suspiro, el Papa Vittorio se levantó y salió de la tienda, entrecerrando los ojos momentáneamente mientras el sol le daba de lleno en la cara. Como sospechaba, vio a decenas de estudiantes y profesores desayunando afuera, conversando entre sí de forma confusa con una suave sonrisa en el rostro. El Papa Vittorio paseaba por el patio. Las conversaciones de los estudiantes cesaban en cuanto notaban su presencia. Pero tras un breve saludo, volvían a hablar como antes, con una mayor satisfacción en sus voces. Algunos sirvientes se acercaron a él, ofreciéndole comida y bebida, pero él los despidió cortésmente por el momento. Sentados solos, vio a los Balleres esforzándose por tener una comida familiar, pero se dio cuenta de que, en ausencia de su madre y su hermana menor, era un asunto incómodo y silencioso. Dudó si debía acercarse para intentar ofrecerles consuelo una vez más, pero decidió no hacerlo. Necesitaban su espacio por ahora, así que hablaría con ellos cuando estuvieran solos. Sin embargo, notó que la princesa Henrietta estaba de pie sola, más alejada de la multitud.
Intentaba parecer feliz cada vez que alguien la miraba, pero Vittorio se dio cuenta de que estaba preocupada. Siguiendo su mirada, pudo ver que se centraba principalmente en los sirvientes plebeyos que deambulaban, entregando a los estudiantes sus lujosas comidas que llenaban el patio con un aroma encantador. Asintiendo para sí mismo, el Papa Vittorio se acercó a ella y anunció: «Saludos, princesa». «Oh, su santidad». «Disculpe, no me había dado cuenta de que estaba aquí», respondió la princesa Henrietta mientras le hacía una rápida y cortés reverencia. «No hay problema. Acabo de salir de la tienda», admitió, y luego se giró para mirar a la multitud junto a ella. Después de un breve momento de silencio, continuó: «Parece preocupada, y no solo por su amiga. ¿Qué ocurre?». Henrietta lo miró y dudó visiblemente consigo misma si debía molestar al Papa con sus preocupaciones. Pero al ver la sonrisa sincera en su rostro, suspiró y luego admitió: «Es solo que, los plebeyos». «¿Qué pasa con los plebeyos?». «Ellos preparan esta comida, atienden todos los caprichos de los estudiantes, pero solo reciben las sobras», dijo Henrietta. «Sé que el director Osmund trata y paga bien a su personal plebeyo, y el chef principal es más rico que muchos de los estudiantes que vienen aquí a pesar de ser plebeyo, pero esto solo sirve para resaltar aún más la disparidad. La mayoría de los plebeyos no viven así». Vittorio asintió en completa conformidad y respondió: «No, no es así. A decir verdad, el trato a los plebeyos varía mucho en Alquegenia. Algunos, como los plebeyos de aquí y de las tierras de Valiere, son tratados bastante bien y son respetados, lo que les lleva a tener vidas relativamente prósperas. Otros son ignorados o despreciados por aquellos que los dominan a pesar de ser parte del pueblo de Brimir, al igual que la nobleza. Por no mencionar el hambre y la pobreza que azotan nuestras tierras, independientemente de cómo los traten sus señores en general. Me entristece cada vez que veo a un mendigo en las calles de Romalia». Henrietta suspiró y negó con la cabeza mientras decía: «Hay tanto que quiero hacer, pero tanto que no puedo. Esa es la naturaleza del liderazgo, lamentablemente. No puedes hacer todo lo que quieres. Los demás siempre tienen algo que retener», dijo Vittorio, y luego la miró. «¿Sabías que, antes de que me convirtiera en papa, la iglesia poseía innumerables acres y propiedades en Alquegenia que no utilizaban para nada? Obispos y sacerdotes, a menudo trabajando con la nobleza local, usaban estas tierras para promover sus propios intereses, a pesar de que había mejores usos para esas tierras que servían al interés público. Podrían ser orfanatos, casas de pan, escuelas y más, pero en cambio se usaron para construir otra catedral o iglesia extravagante que, honestamente, no era necesaria. Sin mencionar el hecho de que, con toda honestidad, producimos suficiente comida para alimentar a todos al menos un poco, nobles y plebeyos. El hambre y la inanición masivas no deberían existir en mi opinión». Henrietta asintió, consciente de tales prácticas en su propio país, y preguntó: «¿Qué hiciste?». «Empecé a confiscar esas propiedades, convirtiendo la tierra para cuidar de los pobres. Se molía pan y se distribuía gratuitamente, se daba refugio a quienes no lo tenían. En definitiva, hice que esas tierras fueran mucho más útiles», afirmó Vittorio, dedicando a la princesa una sonrisa orgullosa. Pero entonces esa sonrisa flaqueó y admitió: «Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, la pobreza aún existe y muchas de las tierras todavía se utilizan de maneras que me entristecen». «¿Todavía hay tierras que no has reclamado?». «Eres el papa, puedes hacer lo que quieras», señaló Henrietta, pero Vittorio negó con la cabeza. «No. Puede que sea el papa, pero incluso yo solo puedo llegar hasta cierto punto», afirmó. «Verás, princesa Henrietta, incluso el gobernante más autoritario o incluso tiránico solo puede hacer hasta cierto punto. Hay poderes arraigados que se benefician del statu quo, y no aceptan de buen grado el cambio. Especialmente cuando dicho cambio ocurre demasiado rápido para que puedan adaptarse. Intentan detenerlo, incluso revertirlo». «Lo haces sonar desesperanzador», admitió Henrietta con tristeza, lo que provocó que Vittorio negara rápidamente con la cabeza. «En absoluto. Verás, Henrietta, para que un gobernante guíe adecuadamente su dominio hacia la próxima era, una que beneficie a todo su pueblo y no solo a los que están en la cima, tienes que proceder lenta y cuidadosamente. Haz cambios cuando puedas y deja las cosas como están cuando no puedas. Construye una base de apoyo con amigos y aliados poderosos para que te fortalezcan. Empieza desde abajo y genera impulso. De esa manera, cuando la marea finalmente cambie, no habrá nada que tus enemigos puedan hacer para detenerlo». La miró fijamente a los ojos y preguntó: «¿Tiene sentido?». Henrietta miró al papa, luego, tras un momento, sonrió y respondió: «Sí, así es. Gracias, su santidad».
Me ha dado mucho en qué pensar. Me alegra oírlo, dijo Vittorio. Si alguna vez deseas contarme alguna preocupación o problema que tengas, por favor, ten en cuenta que estoy más que dispuesto a escucharte. Tengo la impresión de que tú y yo compartimos muchos puntos de vista. Lo haré, gracias, dijo Henrietta. Vittorio asintió, contento de que al menos un futuro líder de un país de Brimírico se preocupara más por su gente que por aquellos que les habían dado el poder directamente. Era un cambio de ritmo bienvenido. El rey de Galia era un necio que solo se preocupaba por sus propios deseos hedonistas, y el ahora depuesto rey de Albion era aún peor, llevando casi a la bancarrota a todo el país por su deseo de expandir la flota albionesa a niveles obscenos. Eso fue lo que desencadenó la rebelión que ahora amenazaba a todo el continente en quizás el momento más inoportuno y que, en primer lugar, condujo a su muerte prematura, junto con décadas de mal gobierno general. Quería evitar eso, especialmente dado lo que se avecinaba. Sin embargo, cualquier otro pensamiento se desvaneció de inmediato al oír una conmoción proveniente de la dirección de la tienda. Tanto él como la princesa se volvieron hacia el ruido, donde vieron a 3 hombres en ropa interior corriendo presas del pánico. Estaba a punto de reprenderlos, pero entonces vio sus rostros. Vittorio reconoció a esos hombres. Una rápida mirada a Henrietta y a los Valieres, que se levantaban lentamente de sus asientos, le indicó que ellos también los reconocieron. Pero eso debería haber sido imposible. Los vio marcharse solo unas horas antes. ¿Qué demonios? ¿Qué significa esto?, preguntó Henrietta mientras los hombres plebeyos, cuyos nombres eran Richard de Andelle, Enzo de Achete y Allen de Riquetti, corrían hacia ellos. Lo sentimos mucho, Alteza. Acabamos de despertar, exclamó Allen, a punto de llorar. Cuando lo hicimos, nuestro equipo había desaparecido y la puerta estaba cerrada con llave por fuera. Vinimos aquí en cuanto salimos. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Todos los demás? Tú, te vimos irte, dijo el duque Valiere en voz baja, su voz resonando en el ahora silencioso patio. Enzo negó con la cabeza y respondió. Duque Valiere, no fuimos nosotros. Vittorio sintió que el color se le iba del rostro al darse cuenta lentamente de lo que había sucedido. El horror dio paso a la rabia, y gruñó. Cierren la academia. Ahora. Si Montmorency de Montmorency tuviera que describir cómo se sentía en ese momento con una sola palabra, sería frustración. Estaba frustrada por muchas cosas, en realidad. Frustrada por la precaria situación económica de su familia. Frustrada por el caos absoluto que se había apoderado de su horario escolar. Y, por supuesto, estaba la principal fuente de su frustración, su prometido, Guichet de Gramont. Lo amaba desde que eran niños, pero por Dios. ¿Cómo la sacaba de quicio? Un momento le decía que la amaba, y al siguiente lo pillaba coqueteando con alguna chica de primer año. Después de la 5ª vez, estuvo a punto de dejarlo. Casi lo hizo varias veces. Pero, al final, no pudo. Seguía amando a Guichet. Además, su familia necesitaba ese matrimonio después de que su padre dilapidara la mayor parte de su dinero con malas inversiones. Con la situación actual, era improbable que otra familia estuviera dispuesta a aceptarla como esposa, como si lo habían hecho los Gramont. Eso no le impidió evitar a Guichet por el momento después de que lo sorprendiera coqueteando con Katy anoche, y continuaría evitándolo hasta que recuperara su perdón. Con eso en mente, Montmorency se distrajo preparando sus pociones dentro del ala médica de la academia. Había venido aquí a menudo durante el último mes, desde que las clases se suspendieron en gran medida después de la desaparición de Louise. Al principio, pensó legítimamente que Zero finalmente se había escapado, pero eso fue hasta que llegaron la princesa y luego el mismísimo papa. Ni ella ni nadie más sabía lo que estaba pasando, pero era claramente más que solo un estudiante fugitivo. Aún así, incluso después de que se reanudaron las clases, ella continuó viniendo aquí en su tiempo libre. Lady Aurore era una experta en pociones curativas, y Montmorency había aprendido mucho de ella. Luego, cuando las cosas finalmente parecían volver a la normalidad, la academia fue puesta en confinamiento nuevamente. Esta vez la causa fueron 3 de los soldados plebeyos que fueron reunidos para formar parte del llamado equipo de rescate. Se quedaron dormidos y se perdieron la partida por completo, lo que normalmente no sería un problema. No, el problema fue que otros vieron a esos hombres irse, lo que generó una preocupación mucho mayor. «Descríbeme qué sucedió anoche».
Preguntó Lady Aurore mientras inspeccionaba al primero de los tres plebeyos, mientras Montmorency analizaba algunas muestras de saliva, sangre y cabello en un juego de alquimia en la parte trasera de la sala médica. Al principio todo iba bien, comenzó Richard de Andelle, enderezándose a pesar de la presencia de los poderosos y airados nobles que lo rodeaban a él y a sus compañeros. Estábamos cenando y bebiendo. Yo ya tenía pensado acostarme temprano y llevaba despierto horas. Así que, cuando por fin empecé a sentir sueño, pensé que era normal y me fui a mi habitación. Me quedé dormido en cuanto toqué la cama. Pero cuando desperté, ya era de día. A mí me pasó lo mismo, añadió Enzo de Hachete, y me acosté casi a la misma hora que él. A todos nos pasó, afirmó Alain de Riquetti, y luego miró con lágrimas en los ojos a la princesa. Alteza, si hay algo que pueda hacer, no tienes nada de qué disculparte. Es obvio que a ti y a los demás los drogaron y luego los reemplazaron, lo interrumpió la princesa Henrietta, con el ceño fruncido mientras se giraba para mirar a Lady Aurore. ¿Tengo razón al decir eso, Lady Aurore? Aurore miró a Montmorency, quien se sorprendió al verse en esa situación. Se recuperó rápidamente y respondió. Mis pruebas demuestran que estos hombres, en efecto, fueron drogados. Parece que a todos les dieron dosis de una poción para la somnolencia, un somnífero común que tarda aproximadamente una hora en hacer efecto. Con la dosis que recibieron, cualquiera se dormiría durante 12 horas. ¿De qué tan común estamos hablando? Preguntó el Papa Vittorio, y Lady Aurore asintió. Una parte importante del alumnado las usa, sobre todo durante los exámenes. Es una época estresante, como lo ha sido el último mes. Incluso he tenido que lidiar con algunas sobredosis accidentales desde que todo esto empezó, declaró Lady Aurore. Si alguien con malas intenciones quisiera drogar a estos hombres, no sería difícil encontrar alguna poción para echar en sus bebidas. El duque Bagliere gruñó y apretó el puño mientras murmuraba. Dioses, maldita sea, duque Bagliere, su santidad, le aseguro que quienes quiera que sean estos perpetradores, los encontraremos y los castigaremos, añadió el director Osmond, su actitud normalmente jovial y relajada reemplazada por una de pura rabia, con la voz cargada de veneno. Esta es una brecha de seguridad colosal. En este punto, es una preocupación para todo el reino, añadió Henrietta, mientras el Papa Vittorio asentía en señal de aprobación. Ordenaré a mis hombres que también ayuden en la investigación. Esto no se tolerará, declaró. Toda el ala médica se llenó de una atmósfera opresiva y pesada que hizo que Montmorency casi temblara. La única razón por la que estaba involucrada era porque casualmente estaba desayunando con Lady Aurore cuando el Papa y todos los demás irrumpieron y exigieron su completa y absoluta atención. Después de eso, todo fue borroso y Montmorency deseaba desesperadamente abandonar la situación por completo. Afortunadamente, Lady Aurore pareció notar la incomodidad de Montmorency y dijo, adelante, Montmorency. Yo me encargaré del resto. Gracias, Lady Aurore, dijo Montmorency, y luego hizo una reverencia respetuosa antes de salir apresuradamente del ala médica. Mientras cerraba suavemente la puerta, oyó la voz amortiguada del Papa preguntando. ¿Tenemos algún sospechoso? Hasta ahora, ninguno, respondió el director Osmond con pesar. Podría haber sido cualquiera, que sepamos. Quiero que todos sean investigados, independientemente de su estatus, ordenó Vittorio. Lo que quiero saber es cómo estos intrusos pudieron disfrazarse tan bien, añadió Henrietta, y Osmond se acarició la barba mientras exhalaba. Hay hechizos que pueden alterar mágicamente la apariencia de una persona durante un tiempo. Lo que me dice que esta infiltración fue planeada, declaró Osmond, y entonces Montmorency terminó de cerrar las puertas y sus voces se apagaron por completo. Apoyando la espalda contra el umbral de madera, Montmorency suspiró y se dijo a sí misma. Fundador, qué desastre, negando con la cabeza, continuó caminando por el pasillo de piedra, frotándose las manos nerviosamente. No estaba al tanto de todo lo que sucedía con la misión de rescate. La escuela lo mantenía en secreto. Lo único que sabía era que habían reunido a algunos de los mejores magos de todo el reino, junto con algunos plebeyos por alguna razón. Montmorency sinceramente pensó que habrían optado por un equipo compuesto únicamente por magos, pero supuso que tenían poco tiempo. Aparte del hecho de que se marcharon esa mañana antes de que nadie despertara, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que descubrir que la misión ultrasecreta había sido interrumpida de alguna manera era alarmante en muchos sentidos. Luego, por supuesto, estaba la poción que se usó en esos pobres hombres. Ni ella ni Lady Aurore mentían cuando mencionaron lo común que era la poción para la somnolencia.
Casi cualquier estudiante de alquimia con al menos un mínimo de habilidad podía prepararla en cuestión de horas, o se podía viajar a la capital y comprarla en cualquier tienda de alquimia. La propia Montmorency había preparado algunas pociones para uso personal. También preparó algunas para Kirche hace unas semanas, cuando la pobre chica sufría de inquietud. Claramente funcionó, dado que Kirche no pareció sufrir de falta de sueño después de eso. Ahora que lo pensaba, no había visto a Kirche en toda la mañana, pero luego se encogió de hombros y lo atribuyó a que la chica se había quedado dormida.